Qué bueno, en la línea telefónica Luis Morfín para que nos hable de este aumento al salario mínimo, ¿no? Nosotros aquí, Luis, pues celebramos porque pues creemos que esta es una buena noticia, ¿no? Pero siempre todo tiene sus pros y sus contras, cómo se va a dar esto, qué es lo que va a pasar y por eso le preguntamos a los especialistas porque obviamente son los que saben. Gracias por estar con nosotros. No, al contrario, Cintia, muchísimas gracias por la consideración que me dan al participar en tu programa. Mira, yo, como bien lo dices tú, es una muy buena noticia y le veo mucho más beneficio que perjuicios o problemas a esta decisión de aumentar el 20% al salario mínimo. Pero primero hay que entender que este aumento es a los que ganan el salario mínimo. Sí. No es a los que ganan arriba del salario mínimo. Ok. Y hay que especificar quiénes son los que ganan el salario mínimo. Y los que ganan son personas que realizan los oficios que, digamos, muy poca gente puede hacer porque no se requiere ser técnico, ni tener una profesión, ni tener una experiencia, ni tener nada, ¿no? El salario mínimo es un referente para decir cuál es lo menos que le puedes pagar a un albañil, a un jornalero, a un empleado de una empresa de limpieza, lo que le debes de pagar a un velador, lo que le debes de pagar, o sea, es el salario mínimo. Sí. Que ahorita es No, de cuánto y de cuánto va a ser con este aumento, Luis. mira, déjame ver aquí mi acordeón para no Sí, equivocarme, permíteme gracias. por favor. Porque yo me puse a pensar que soy muy mala para esto de los números y demás. Dije, me puse en el ejemplo de empresas que pues ahorita la han tenido muy mal, ¿no? Que pues probablemente haya recorte de personal, ¿no? Por lo que tienen que asumir las empresas. Pero bueno, a lo mejor yo estoy de mal pensada. Mira, ahorita te hago el comentario al respecto. En la frontera era de 260 pesos diarios Sí. y subió a 312 pesos diarios. Ok. ¿Ok? Y en el resto del país el salario mínimo era de 172 pesos y a partir de enero será de 207 pesos. Ok. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se aumenta el salario mínimo? ¿Verdad? Y la respuesta puede ser porque se está tratando de recuperar el poder adquisitivo de la gente. Es decir, Claro. hay que recordar que aumento, digamos, histórico en su porcentaje en los últimos años, pues es porque la inflación se ha venido acumulando en los últimos años y porque el año que entra se espera que la inflación pues quizás llegue al 4 o al 5%, más la del cierre de este año, que quizás cierre en el 9%. Entonces aquí la pregunta es, ¿estamos recuperando el poder adquisitivo o estamos previendo el poder adquisitivo que se va a reducir el año que entra? Y yo creo que siempre se ha reaccionado para tratar de recuperar lo que ya se perdió. Pero este 20%, como bien lo decías tú ahorita, es posible que tenga un impacto en el empleo, porque de alguna manera los más perjudicados, Cintia, en este aumento no son las grandes empresas, no son las grandes empresas, ni siquiera las medianas, porque no tienen empleados de salarios mínimos. Ok. Los que tienen empleados con salarios mínimos, tú lo sabes muy bien, pues son los micro y pequeñas empresas. Sí. Son las que tienen salarios mínimos y en muchas ocasiones, fíjate, hay una estadística muy, muy interesante que dice que en las empresas que ya están constituidas legalmente y fiscalmente, dentro de esas empresas, el 30% de los empleados no tiene prestaciones sociales, es decir, forma parte del subempleo o forma parte de la economía informal. Y ahí es donde viene el tema. ¿Dónde tú decías ahorita es posible que haya desempleo? Es posible que se dé, pero en la micro, pequeña Sí. y en las empresas informales, que son las que van a tener, son las que están pagando en su mayoría salarios mínimos, ¿verdad? Y son las que en un momento dado puede ser que generen desempleo. Pero lejos del desempleo, también hay que mencionar que es posible que
presione otra vez a la inflación, principalmente en los primeros 2-3 meses del año que entra. Porque todas las empresas, aunque insisto, muy poca gente percibe salarios mínimos, es posible que haya cierta presión en los costos, y en los costos habría que actualizar los precios. Sí. Entonces, yo creo que es una buena noticia, porque el país lo que necesita es crecer. Y una parte del crecimiento del país se da por la demanda que tú y yo hacemos de productos y servicios. Si yo tengo más dinero en la bolsa, pues voy a poder comprar más. ¿Me explico? Entonces, eso puede generar crecimiento económico, el aumento del salario mínimo. Muy bien. ¿Y esto se tiene que dar en automático a partir del 1 de enero? ¿Cómo es que se da esto? Sí, es a partir del 1 de enero, por ley, a todos aquellos que perciban el salario mínimo tienen que aumentarse el 20%. Habrá que mencionar también, Cintia, que cuando tú escuchas que hubo un aumento de salarios mínimos del 20%, pues los empleados en general van a decir, bueno, pues si a ellos les están aumentando el 20%, pues a nosotros también aumentan cuando menos el 10%, ¿verdad? Sí. Y lo otro que va a generar va a ser presión en los contratos colectivos de trabajo, porque va a ser un referente otra vez, una base para las negociaciones que van a querer, con razón o sin razón, con motivo y sin motivo, digamos, los sindicatos, ¿no? Entonces sí hay cierta presión, sí va a ocasionar ciertas presiones económicas, pero yo no creo, francamente, que haya un impacto serio en la inflación. Tampoco creo que haya un impacto serio en el desempleo, pero sí es posible que se dé. Luis, estaba viendo temprano que creo que el delegado de Infonavit dio una entrevista donde les pedía a las personas hacer cambios en el pago de sus créditos, sobre todo cuando se calculaba en salarios mínimos, para que los incrementos en el salario mínimo no se vean reflejados en sus pagos. Esto solamente es cuando se hace pagos al Infonavit, o en otro tipo de créditos también es la media o la medida que se toma el salario mínimo, Luis. Fíjate que no sé con precisión, Daniel, no sé con precisión el ajuste que se tenga que hacer en ese tipo de operaciones. Okay. Lo que sí te puedo decir es que en ciertos rangos en las empresas, por ejemplo, principalmente digo yo en las micro y las pequeñas, si le aumentas el salario mínimo a un empleado, posiblemente ese incremento, digamos que se va a igualar al puesto inmediato superior, ¿me explico? Okay. Entonces, a ese puesto inmediato superior le van a tener que aumentar también, porque no puede ser tu jefe y el jefe gane lo mismo que el subalterno, pues, ¿no? Entonces, puede ser, yo desconozco la operación específica de lo que me comentas, pero sí se va a ejercer, sí va a haber ruido financiero, principalmente en el tema de lo que son los sueldos y lo que son inclusive las prestaciones, porque no es solamente el incremento del 20%, también afecta a todas las prestaciones relacionadas con las prestaciones sociales que se tienen que pagar a los empleados. Seguro social y sí, cesantía y vacaciones y todo lo demás, ¿no? Muy bien. Híjole, pues bueno, pues ya efectivo a partir del 1 de enero y bueno, entendemos que la situación económica pues está muy fuerte, muy golpeteada y más con esta inflación y que la canasta básica pues está muy difícil de adquirirse, ¿no? Así es, pero eso va a beneficiar precisamente, Cintia, a los que va a ayudar es precisamente a los que demandan la canasta básica. Mira, la canasta básica no es que yo llegue a Walmart y digo, oye, por favor dame la canasta básica, te la quiero comprar. No. Es simple y sencillamente un indicador de cómo se comporta, lo menos que debería de tener de dieta mensual una familia, pues, ¿no? Son referentes, pues, para poder medir, digamos, la capacidad de compra que tiene una familia de los escasos recursos, pues, y el dato es que a veces el salario mínimo no alcanza ni siquiera para comprar la canasta básica. No es que yo vaya o tú vayas o la gente vaya y pida al mostrador una canasta básica, pues, ¿no? Sí. Más bien es un referente para comparar qué tanto se ha deteriorado el salario respecto de la inflación. Y la inflación, pues, es el incremento de los precios de esa canasta básica.
Nos preguntan si el tema de jubilaciones o pensiones pudiera haberse afectado, Luis. Sí, definitivamente. El tema de las jubilaciones y de las pensiones es un problema serio a nivel nacional. Un alto porcentaje del presupuesto federal tiene que destinarse a pensiones. Y tarde que temprano, van a tener que aumentar otra vez las aportaciones, tanto de los empleados como las aportaciones de las empresas, para poder cubrir en el futuro las pensiones. Pero sí va a afectar. Por eso decía yo ahorita, este incremento del 20% no es solamente en beneficio del salario del asalariado. Okay. Ahora sí, esa es la palabra, el asalariado. No, también la empresa va a salir afectada porque va a tener que aumentar sus participaciones sociales con respecto a ese 20%. Pero insisto, en las empresas, la mayoría de las empresas medianas y grandes y muy grandes no están pagando el salario mínimo, pagan un sueldo por arriba. Por ejemplo, aquí en Sonora no vas a encontrar comúnmente trabajadores que estén ganando el salario mínimo. Aquí los jornaleros de la costa de Hermosillo ganan, por supuesto, que mucho más dinero, inclusive vienen de fuera del estado de Sonora a trabajar en las pistas de la costa. Los empleados de la industria maquiladora ganan mucho más que el salario mínimo, porque les pagan un buen sueldo más todos los bonos por productividad que tienen. Y por eso aquí en el norte, como ejemplo, no tenemos un gran desempleo. La gente no quiere trabajar porque sabe que gana buena lana, pero el salario mínimo es muy raro que lo pagues aquí. Ok. Muy bien, pues gracias por ilustrarnos como siempre con su conocimiento. Luis, ¿dónde lo pueden seguir los comaleros para que sepan las publicaciones que usted hace? Gracias, Cintia. Yo soy muy activo en el Twitter, que es @lmorfina. Ahí con mucho gusto me pueden leer, me pueden seguir y tengo abierto la mensajería directa para cualquier comentario. Con mucho gusto. Muchas gracias, Luis, por estar con nosotros. No, al contrario. Gracias a ustedes por la consideración que me dan. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno.